Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar durante los siguientes 30 minutos el día de hoy. Los titulares que nos tocan son la del reciente reglamento del Decreto Supremo que da acceso a la SUNAT a la información bancaria, que ha sido criticado por varios expertos en temas legales sobre la constitucionalidad de la medida. En otras noticias, vamos a ver que la segunda ola de la pandemia está llegando en un momento en que nuestra infraestructura está sumamente colapsada y que muestra además los rezagos de una política insuficiente en el sector. Esto y mucho más en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto. Vamos con el primer tema del día de hoy y es justamente sobre el secreto bancario, lo que este significa justo por el hecho de que se ha dado acceso a la SUNAT, a las cuentas bancarias o a las cuentas mancomunadas en total que sumen 10.000 soles o más. Esto, el objetivo es para, digamos, dar una mayor transparencia y combatir al menos la evasión y la ilusión tributaria, así es como se ha fraseado y argumentado, y entre algunos de los tantos argumentos que se establecen es que es uno de los pedidos que se ha hecho para acceder en algún momento a la OCDE. El secreto bancario, cabe mencionarlo y justamente resaltarlo, es algo que tenemos como un derecho constitucional y se expresa particularmente a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. Solamente bajo esas condiciones puede ser levantado. Esta norma, según algunos críticos han dicho, es enteramente inconstitucional. Pero bueno, para hablar justamente de la medida se encuentra con nosotros el abogado Enrique Gersi para ver pues qué tipo de precedente es este y si es que en realidad es o no inconstitucional. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, un verdadero placer estar contigo, Sebastián. Bueno, hablemos un poco, ¿qué es esta medida y cuáles son los alcances de la medida que han planteado? Este es un decreto supremo que en realidad reglamenta una ley que tiene algunos años, desde el 2018, vigente, ¿no? Pero que por falta de reglamento la SUNAT no aplicaba. Ya esa situación es bastante irregular porque la Constitución dice que las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación y no cuando hay reglamento. Pero acá usualmente el reglamento... En el Perú hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? Entonces han inventado esta idea de que el reglamento es el que le da virtualidad a una norma jurídica. Ha salido este reglamento y este reglamento emitido por el MEF en realidad es flagrantemente inconstitucional. ¿En qué medida? Yo voy a darte tres argumentos. Uno jurídico, uno utilitario y uno político. El jurídico. Este decreto es inconstitucional porque viola abiertamente la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, doctrina obligatoria, en la sentencia 009 de 2014, en la que el tribunal, que tiene la misma composición del tribunal actual, casi la misma, solo cambia el doctor Urbiola y está el doctor Ferrero en lugar del doctor Urbiola, pero la sentencia fue por 6-1. O sea, de manera que aplastante inclusive mayoría. El doctor Eloy Espinosa Saldaña, que normalmente hace un voto con la doctora María Daniela Ledesma, en este caso votó con los demás magistrados, declarando lo siguiente: en primer lugar, que aunque no lo diga expresamente el artículo 5, inciso 20 de la Constitución, existe en el Perú el derecho a la intimidad financiera. Y lo define de la siguiente manera. Dice el Tribunal Constitucional que el derecho a la intimidad financiera tiene dos dimensiones: el secreto bancario y la reserva tributaria, ¿no? De tal manera que ninguna de estas dos dimensiones puede ser afectada por una acción unilateral de una persona privada ni de una entidad pública. Solo se pueden levantar, como bien has dicho en tu resumen, con una orden judicial debidamente motivada, por una resolución del fiscal de la Nación debidamente motivada o por una resolución de una comisión investigadora del Congreso debidamente motivada, también las tres. Pero además, y este es el caso importante, solo caso por caso, dentro de una investigación. No es, como decimos los abogados, erga omnes, no es contra todos. Solo se puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, es decir, afectarse el derecho a la intimidad financiera caso por caso en el contexto de una investigación específica, judicial,
fiscal o parlamentaria. ¿Qué hace este decreto? Simplemente se zurra en la doctrina constitucional, hace tabla rasa de lo establecido por el tribunal, lo que es absolutamente inconstitucional, y decide levantarle el secreto bancario a todos los peruanos sin que tengan ninguna investigación previa, porque obliga a los bancos a entregar toda la información financiera relativa a las personas que son sus clientes, como tú bien has indicado, respecto de cuentas que sumen hasta 10.000 soles, es decir, prácticamente todo, porque sumando las cuentas no es una operación de 10.000 soles, es sumando todas las cuentas de las que seas titular individual o mancomunadamente y la entregues a la SUNAT. Eso no es una norma que busque regular el acceso a la información, eso se llama espionaje financiero. Lo que está haciendo con este decreto el Ministerio de Economía y Finanzas es organizando un sistema de espionaje financiero para a través de algoritmos, ¿no es cierto?, un programa utilizando algoritmos, tener el perfil financiero de cada peruano y eso está prohibido. En el Perú eso no se puede hacer, es inconstitucional. Bueno, y ese fue el jurídico. Toca el político y el utilitario todavía. Empecemos por el utilitario, ¿se te parece? Ya. Mira, en un país como el Perú, en el que tenemos entre el 70 y el 80% de informalidad, eso significa que entre 7 y 8 personas de cada 10 trabajan fuera de la ley. En otras palabras, de 2 a 3 personas cumplen la ley y el resto no. ¿Qué sentido tiene, por Dios, aprobar una norma de este tipo que va a agravar precisamente a los mismos de siempre, a los 2 o 3 que cumplen con la ley, que pagan sus impuestos, que tienen su cuenta bancaria? Lo único que vas a provocar son incentivos al encarecer el costo de la legalidad para que la gente deserte hacia la informalidad. Durante la pandemia, paradójicamente, se había avanzado mucho en bancarización, porque la gente por miedo se quedaba en su casa, había comenzado a utilizar mecanismos electrónicos de pago, desde el popular Yape, billetera electrónica, transferencias, wire transfer, distintos métodos de pago, tarjetas de crédito, y había aumentado la bancarización, paradójicamente, e inclusive había aumentado la solarización, si el término existe, frente a la dolarización. De tal manera que, desde el punto de vista del control financiero, la pandemia podía ser aprovechada muy eficientemente. Pero en lugar de eso, lo que hace el gobierno, de manera totalmente paradójica, es tira para atrás, ¿no? Y encarece la bancarización, porque te van a reportar por operaciones superiores a 10.000 soles, que es un monto no razonable, es un monto ridículamente bajo. Cuando empezó la obligación de bancarizar, hablábamos de reportar operaciones de 10.000 dólares para arriba. 10.000 soles sumada hasta tu CTS, francamente, no es un mecanismo de control, es un mecanismo de vigilancia política sobre la ciudadanía. Entonces, no es una norma eficiente, no tiene sentido pretender vigilar a todo un país, sobre todo si es informal, porque la gente no está en la banca. Entonces, el retrato que vamos a tener, el perfil que va a tener el gobierno del peruano promedio, va a ser el perfil de los 4 tontos que cumplen con la ley y no el perfil de la inmensa mayoría de los peruanos que viven en la informalidad. Eso es hacer política equivocadamente. Si tú lo que quieres es una sana política económica, lo que tienes es que reducir el costo de la formalidad, atraer a los informales hacia una formalidad más eficiente y menos onerosa y buscar la bancarización como mecanismo de control contra el lavado de activos de ser el caso. Y el último argumento es político. Mira, hace algunos años nos contaron esta misma historia. Nos dijeron que el Perú era una economía penetrada por el crimen organizado, que nadie pagaba impuestos, que era indispensable luchar contra el lavado de activos y que el estándar internacional exigía que el Perú adecuara su legislación a la normativa que estaba en boga en el mundo. Entonces crearon el ITF. El ITF es un impuesto que tiene exactamente el mismo propósito que este decreto supremo, con una pequeña diferencia. No es inconstitucional, por lo menos lo declaró así el Tribunal Constitucional. Claro. ¿Por qué? Porque el ITF lo que hace es gravar sin diferencia todas las operaciones bancarias con una tasa muy pequeña, pero que le permite en realidad al órgano de control, a la SUNAT, a través de programas especializados, detectar
cualquier operación inusual o sospechosa e iniciar una fiscalización individual con el levantamiento del secreto bancario. O sea, iniciar el proceso correctamente. Digamos. Que es Ahora, lo que el tribunal dijo que se podía hacer. Ahora, entonces, políticamente hay un problema. Han aprobado un decreto supremo y no han derogado el ITF. Entonces tenemos dos mecanismos de control, ITF y el decreto supremo en cuestión, que los dos colisionan entre sí porque uno es constitucional y el otro no lo bueno, es. en cualquier caso se va a ver la constitucionalidad del mismo. Creo que ya hay varias iniciativas en ese sentido. Ahora, una última pregunta corta dentro de todo, y es ¿qué tipo de precedentes sienta este tipo de medidas que claramente es distinto al anterior? Para mí, espionaje. Es decir, esto es un caso de espionaje financiero, estamos en un reforzamiento del Estado, la pandemia ha terminado siendo utilizada y aprovechada por los sectores estatistas para lanzar una ofensiva que cope completamente al país. Y esto es internacional. Yo creo que hay desde un estatismo sanitario, un estatismo político, un estatismo económico y en este caso un estatismo tributario y financiero. Es nuevamente el regreso a políticas estatistas de la década de los 70, pero con la utilización intensiva de tecnología contemporánea, lo que hace pensar más en el mundo del Big Brother orwelliano que en el mundo de una sociedad democrática como el que esperaríamos en los tiempos recientes. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista y claramente hay un montón ahí por donde escarbar. Vamos a ver más adelante. Cuando quieras vengo con mi lámpara y nos ponemos a escarbar. Me parece perfecto. Queda invitadísimo entonces. Nosotros con eso vamos a ir a una breve pausa y luego volvemos con más.